Esto es el dato curioso. Vamos a descubrirlo. En este vasto universo, todo es posible. Buenas noches. Hoy te voy a contar las 10 formas en que el kirchnerismo destruyó a la Argentina. Sí, escuchaste bien, 10. Podrían ser 20, podrían ser 100, pero hoy nos vamos a concentrar en las 10 columnas que sostuvieron un modelo que dejó al país de rodillas. Vamos a hablar de la herencia, de esa mochila de plomo que nos dejaron después de más de una década en el poder. No es una opinión, son hechos. Y acá, como siempre, te vamos a mostrar los datos, los testimonios, la mugre que barrieron bajo la alfombra durante años. Aclaro desde ahora, para que nadie se haga el distraído ni se ofenda. Este no es un análisis equilibrado. No vinimos a buscar el vaso medio lleno. Hoy vamos a revolver el barro. Nos vamos a enfocar exclusivamente en los aspectos negativos, en el desastre que significaron las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner para la Argentina. Porque para escuchar los aplausos y los relatos épicos, ya tuviste cadena nacional durante años. Acá, vamos a hacer lo que ellos no hicieron. Un inventario honesto del desastre. Un recorrido por las ruinas de un país que alguna vez fue una promesa. Así que, ponete cómodo, porque el viaje es largo y está lleno de curvas, de pozos y de peajes carísimos que todavía estamos pagando. Vamos a desarmar el relato pieza por pieza, a mostrarte cómo cada decisión, cada ley, cada discurso, fue un ladrillo más en el muro que nos separó del progreso, de la seguridad y del futuro. Este es el manual de instrucciones de cómo demoler una nación. Empezamos. El primer pilar de la destrucción fue moral, fue cultural. El kirchnerismo no inventó la corrupción, claro que no. Pero sí la perfeccionó, la industrializó y, lo que es peor, la justificó. Instalaron en el ADN de la sociedad una de las frases más cínicas y dañinas de nuestra historia: roban, pero hacen. Como si la honestidad fuera un lujo opcional, una especie de extra que se puede obviar si la obra pública avanza. Normalizaron el delito desde el poder, convirtiendo la excepción en regla y la decencia en una estupidez. El mensaje era claro: si ellos pueden, ¿por qué vos no? Y ese mensaje permeó en todo. De repente, la trampa se volvió la norma. La viveza criolla elevada a política de Estado. Vimos cómo se multiplicaban las tomas de terrenos, porque si el Estado miraba para otro lado con Lázaro Báez, porque un vecino no podía quedarse con un pedazo de tierra fiscal. Vimos florecer las conexiones clandestinas de luz, de agua, de cable. ¿Pagar servicios? Un concepto de otra época. Si el Estado te regala planes, subsidios y fútbol, ¿por qué deberías pagar por lo que usás? El sálvese quien pueda se convirtió en el deporte nacional. Esta cultura de la clandestinidad no se quedó en los márgenes. Se comió el centro. Ferias como La Salada se transformaron en imperios de lo ilegal, con talleres clandestinos, trabajo esclavo y marcas truchas, todo a la vista de un Estado cómplice que prefería no ver. El contrabando, la evasión y el mercado negro dejaron de ser actividades de delincuentes para convertirse en estrategias de supervivencia para muchos y de enriquecimiento para unos pocos. Se creó un país paralelo, un sistema B, donde las reglas no existen y el único código es el del más fuerte o el más rápido. Así, el kirchnerismo no solo vació las arcas del Estado con sus bolsos y sus sobreprecios. Lo más grave es que vació de contenido palabras como ley, norma, esfuerzo y mérito. Fomentaron un ecosistema donde el que cumple las reglas es un tonto y el que encuentra el atajo es un genio. Destruyeron el contrato social básico que sostiene a cualquier comunidad civilizada. Y reconstruir esa confianza, esa ética colectiva, va a llevar mucho más tiempo y esfuerzo que reconstruir cualquier ruta o edificio que hayan dejado a medio hacer. El segundo acto de esta tragedia se escribió en los códigos penales y se representó en las calles. Mientras nos contaban el cuento de la inclusión, dejaban la puerta de la cárcel abierta de par en par. Impulsaron una filosofía que, bajo el nombre pomposo de garantismo, no hizo más que garantizarle la impunidad al delincuente. Una ideología retorcida, promovida por personajes como Eugenio Zaffaroni,
que nos explicaba desde su cátedra que la culpa de la inseguridad no era del que te ponía un revólver en la cabeza, sino de la sociedad, del sistema, de la injusticia social. El resultado fue una catástrofe. La famosa puerta giratoria dejó de ser un mito para convertirse en la cruda realidad de todos los días. La policía detenía a un ladrón a la mañana y a la tarde se lo volvía a cruzar en la misma esquina, riéndose. Se instaló la idea de que el victimario era, en realidad, una víctima del sistema, y la verdadera víctima, la que sufría el robo, la agresión o la pérdida de un ser querido, pasaba a ser un personaje secundario, una molestia en el relato progre que justificaba el delito. Esta lógica abolicionista, que sueña con un mundo sin cárceles, dinamitó el principio de autoridad. Las fuerzas de seguridad se vieron desautorizadas, desmoralizadas y, en muchos casos, con las manos atadas. ¿Para qué arriesgar la vida deteniendo a alguien que un juez va a liberar en un par de horas con una palmadita en la espalda? La sensación de indefensión se apoderó de la gente de bien. El mensaje del Estado era claro y aterrador. Arréglenselas como puedan, porque nosotros estamos del lado de ellos. Y así, mientras los teóricos del derecho penal discutían en sus cómodos despachos sobre las bondades de la no punición, las calles se llenaban de sangre. La inseguridad se disparó, el delito se volvió más violento y la gente común tuvo que empezar a vivir tras las rejas, enrejando sus casas, poniendo alarmas, cambiando sus rutinas por miedo. El kirchnerismo invirtió los roles. Los ciudadanos honestos terminaron presos en sus propias casas, mientras los delincuentes gozaban de una libertad garantizada por el propio Estado que debía combatirlos. El tercer veneno que inocularon fue el de la dependencia. Crearon una cultura donde el Estado no es un garante de oportunidades, sino un proveedor infinito de recursos. Instalaron la peligrosa fantasía de que todo puede ser gratis: el fútbol, los servicios, la comida, la plata. Derechos le llamaron, pero se olvidaron de explicar la segunda parte de la ecuación. Nada es gratis. Alguien siempre paga la cuenta. Y en este caso, la pagamos todos, especialmente los que se levantan todos los días a laburar. Esta política de asistencia indiscriminada, de planes sociales sin contraprestación, de subsidios a todo y a todos, no nació de un rapto de generosidad. Fue una estrategia calculada. Por un lado, generaba una masa de gente cautiva, dependiente de la lapicera del funcionario de turno para poder llegar a fin de mes. Por otro, era la excusa perfecta para encender la maquinita de imprimir billetes sin control. ¿Falta plata para los planes? No hay problema. Que la Casa de la Moneda trabaje 24/7. El populismo en su máxima expresión. Las consecuencias fueron, y son, devastadoras. La emisión monetaria descontrolada para financiar este festival de gasto público se convirtió en el principal combustible de la inflación. Cada billete nuevo que salía a la calle sin respaldo era un clavo más en el ataúd del poder adquisitivo de tu sueldo, de tus ahorros. El Estado te daba 100 con una mano a través de un plan, pero te sacaba 200 con la otra a través de la inflación que él mismo generaba. Un círculo vicioso perverso. Y cuando la maquinita ya no daba abasto, recurrieron a los otros dos jinetes del apocalipsis fiscal, la deuda y los impuestos. Se endeudaron a tasas altísimas para seguir manteniendo la fiesta, pateando el problema para adelante. Y al mismo tiempo, asfixiaron al sector productivo con una presión impositiva récord. Crearon un país donde se castigaba al que trabajaba y producía para premiar al que vivía del Estado. Sembraron la idea de que el esfuerzo individual no vale la pena, porque papá Estado siempre va a estar ahí para solucionarte las cosas. Una mentira que nos costó carísima. Si la cultura de vivir del Estado fue el combustible, el clientelismo fue el motor del proyecto kirchnerista. No se trató simplemente de dar asistencia social, sino de usarla como una herramienta de extorsión política. Convirtieron la ayuda, que debería ser un derecho, en un favor. Y ese favor tenía un precio: tu lealtad política, tu presencia en el acto, tu voto en la urna. La necesidad de la gente no fue un problema a solucionar, sino una oportunidad a explotar.
El mecanismo era perverso y funcionaba a la perfección. Los fondos públicos, la plata de tus impuestos, no llegaban directamente al necesitado. No. Pasaban por las manos de los intermediarios, los punteros políticos, las organizaciones sociales amigas del gobierno. Ellos eran los que manejaban las listas, los que decidían quién recibía un plan y quién no, quién tenía acceso a una bolsa de comida y quién se quedaba afuera. El Estado tercerizó su rol social en operadores políticos. Estos punteros se convirtieron en los señores feudales del conurbano y de los barrios pobres de todo el país. A cambio del plan social, te exigían ir a las marchas para aplaudir a Cristina, cortar una calle para protestar contra la oposición o fiscalizar para el partido en las elecciones. Te tomaban lista, te pasaban el colectivo, te daban el choripán y la gaseosa. Te quitaban la dignidad y la libertad a cambio de migajas. Convirtieron a los ciudadanos en rehenes de sus propias necesidades. Así, vaciaron de contenido la democracia. El voto dejó de ser una elección libre para convertirse en una transacción. Si no ganamos nosotros, se te acaba el plan. Era la amenaza velada, y a veces no tan velada. Usaron el hambre y la desesperación de los más vulnerables como un arma de campaña permanente. No buscaban sacar a la gente de la pobreza, porque un ciudadano con trabajo y autonomía es un voto que se pierde. Necesitaban un ejército de dependientes para perpetuarse en el poder. Fue la forma más vil de la política, construir poder sobre la miseria ajena. Mientras nos vendían el relato de la soberanía y el cuidado de lo nuestro, por detrás entregaban y destruían nuestro patrimonio natural. El ecocidio kirchnerista fue silencioso, pero sistemático. Los parques nacionales, esas joyas que deberían ser orgullo y fuente de turismo, fueron abandonados a su suerte. Guardaparques con sueldos de miseria, sin equipamiento, sin vehículos, tratando de cuidar millones de hectáreas contra la caza furtiva, la tala ilegal y las tomas de terrenos. Y hablando de tomas, la complicidad del gobierno con los grupos autodenominados mapuches en la Patagonia fue escandalosa. Mientras incendiaban, usurpaban y aterrorizaban a pobladores y turistas en zonas como Villa Mascardi, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, manejado por el kirchnerismo, miraba para otro lado o directamente los avalaba. Permitieron que la violencia y la ilegalidad se instalaran en el corazón de nuestros paisajes más hermosos, creando zonas liberadas donde la única ley era la del más violento. La falta de inversión y planificación también se vio en la prevención de incendios. Cada verano, veíamos con impotencia cómo miles y miles de hectáreas de bosques nativos en Córdoba, la Patagonia o el litoral se convertían en cenizas. La respuesta del Estado siempre era tardía e insuficiente. Faltaban aviones hidrantes, faltaban brigadistas, faltaba coordinación. El fuego avanzaba y el gobierno se dedicaba a echarle la culpa al cambio climático, a la sequía o a productores malintencionados, sin hacerse cargo de su propia negligencia criminal. Pero la destrucción no fue solo por abandono, también fue por acción. Autorizaron proyectos industriales y mineros altamente contaminantes, sin los controles adecuados, priorizando el negocio de corto plazo, por sobre la salud de la gente y la preservación del ambiente. El caso del Riachuelo es emblemático. Años y millones de dólares después, la cuenca sigue siendo una de las más contaminadas del mundo. El relato verde era para la tribuna internacional. En casa, la política era depredar y contaminar. Una herencia tóxica que tardaremos décadas en limpiar. El kirchnerismo se jactaba de ser el gobierno de los pobres, pero lo único que hizo fue multiplicarlos. Durante sus gestiones, las villas y asentamientos precarios no solo crecieron en tamaño, sino que se expandieron por todo el territorio nacional como una mancha de aceite. El fracaso de su modelo económico y social se hizo visible en el paisaje. Miles de familias, expulsadas del sistema formal, no tuvieron más opción que levantar una casilla de chapa y cartón en el primer terreno baldío que encontraron. Este crecimiento descontrolado no fue solo un problema de vivienda, fue la creación de guetos de marginalidad, zonas donde el Estado estaba ausente en todo lo que importa. No hay cloacas, no hay agua potable,
No hay asfalto, no hay escuelas decentes ni salitas de salud equipadas. La ambulancia no entra, la policía no entra. El único Estado que se hacía presente era, como vimos, el puntero político que repartía planes a cambio de lealtad, manteniendo a la gente en un estado de supervivencia permanente. En ese vacío de poder, en esa ausencia del Estado de Derecho, floreció el delito. Las villas se convirtieron en el territorio ideal para que el narcotráfico instalara sus búnkers, reclutara soldaditos entre los jóvenes sin futuro y manejara el negocio con total impunidad. La violencia narco, que antes veíamos en las series, se convirtió en una realidad cotidiana en los barrios del conurbano y de Rosario, con balaceras, ajustes de cuentas y una guerra territorial por el control de la venta de droga. El kirchnerismo, con su política garantista y su negación del problema, fue funcional a este avance. Mientras el consumo de Paco destruía a una generación entera de pibes en los barrios más humildes, los funcionarios preferían hablar de sensación de inseguridad y negar la existencia de cocinas de cocaína. Crearon las condiciones perfectas para que la marginalidad y el delito se enquistaran, dejando a millones de argentinos atrapados en un círculo de pobreza y violencia del que es casi imposible salir. No solucionaron la pobreza, la administraron para su propio beneficio político. Mientras en tierra firme se multiplicaban las villas, en el mar se libraba una guerra silenciosa y desigual. El mar argentino, una de las reservas de proteína más ricas del planeta, fue sistemáticamente saqueado durante los años del kirchnerismo. Cientos de buques pesqueros de flotas extranjeras, principalmente chinas, se instalaron en la milla 201, justo al borde de nuestra zona económica exclusiva, para llevarse todo lo que pudieran. Una ciudad flotante y depredadora operando en la puerta de nuestra casa. El problema es que esos barcos no siempre respetaban el límite. Con sus sistemas de identificación apagados para no ser detectados, incursionaban ilegalmente en nuestras aguas para pescar de forma indiscriminada, arrasando con el calamar, la merluza y otras especies clave para el ecosistema marino. Y la respuesta de nuestro país fue, por decirlo menos, tibia. La prefectura naval hacía lo que podía con los recursos escasos que tenía, pero era como tratar de combatir a un ejército con un escarbadientes. ¿Y por qué los recursos eran escasos? Porque el kirchnerismo llevó adelante una política deliberada de desmantelamiento y desfinanciación de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Un presupuesto miserable, barcos sin mantenimiento, aviones que no volaban, radares que no funcionaban. La soberanía, esa palabra que tanto les gustaba usar en los discursos, era un chiste a la hora de defender nuestras fronteras marítimas. Dejaron el mar liberado para que cualquiera viniera y se sirviera a gusto. Este saqueo no solo representó una pérdida económica multimillonaria para el país, un recurso que podría haber generado trabajo y divisas para los argentinos. También fue un desastre ecológico de proporciones incalculables. La sobrepesca y las prácticas depredadoras de estas flotas están llevando al colapso a varias especies y dañando de forma irreversible el frágil equilibrio del Atlántico Sur. El relato nacional y popular se terminaba en la orilla. Mar adentro, reinaba la ley de la selva y la bandera china. Si tuviéramos que resumir la política económica kirchnerista en una palabra, sería irresponsabilidad. Nos dejaron un país no solo más pobre, sino con todas las variables macroeconómicas dadas vuelta. La fiesta del consumo y los subsidios de los primeros años, financiada por el viento de cola de los precios de la soja, se convirtió en una resaca brutal que todavía estamos padeciendo. El famoso modelo productivo, con inclusión social, fue en realidad un modelo de gasto, emisión y empobrecimiento. Uno de los legados más tóxicos fue el de los déficits gemelos. Por un lado, el déficit fiscal. El Estado gastaba sistemáticamente mucho más de lo que le ingresaba. Una familia no puede vivir así. Una empresa no puede vivir así, pero ellos creyeron que un país sí podía. Para cubrir ese agujero, como ya dijimos, le dieron sin piedad a la maquinita de imprimir billetes, generando una inflación galopante que pulverizó el salario de los trabajadores y los ahorros de la clase media. Por otro lado, el déficit comercial. Después de años de superávit, empezamos a importar más de lo que exportábamos. ¿Por qué?
porque con un tipo de cambio atrasado artificialmente y con trabas constantes a la exportación, las famosas retenciones y los ROE, destruyeron los incentivos para producir y venderle al mundo. Era más negocio importar productos chinos que fabricar acá. El cepo cambiario fue la admisión final del fracaso. No había más dólares. Y la única solución que encontraron fue encerrarnos. El resultado de este cóctel explosivo fue una pérdida dramática del poder adquisitivo. Tu sueldo cada vez compraba menos cosas. Llenar el changuito del supermercado se convirtió en una odisea. La clase media, motor histórico del país, vio cómo su capacidad de ahorro, de progreso, de planificar un futuro, se evaporaba. El kirchnerismo no distribuyó la riqueza. Lo que hizo fue distribuir la pobreza, haciendo que cada vez más gente dependiera del Estado para sobrevivir y achatando la pirámide social hacia abajo. Un país no crece con planes sociales, crece con inversión y trabajo genuino. Y el kirchnerismo, la verdad, hizo todo lo posible para espantar a los que crean ambos, las empresas. Durante más de una década, llevaron adelante una guerra declarada contra el sector privado, al que veían no como un aliado para el desarrollo, sino como un enemigo al que había que controlar, exprimir y castigar. El resultado fue una fuga masiva de inversiones y la destrucción de miles de puestos de trabajo de calidad. El primer problema fue la inseguridad jurídica. Las reglas de juego cambiaban todo el tiempo, según el humor del gobierno. Controles de precios, congelamientos, prohibiciones para importar o exportar, expropiaciones como la de YPF. ¿Qué inversor serio, local o extranjero, va a poner $1 en un país donde de un día para el otro te pueden cambiar el contrato, confiscar tu empresa o impedir que gires tus ganancias? La previsibilidad, que es el oxígeno de cualquier negocio, desapareció por completo. A eso se sumó una presión impositiva asfixiante. Argentina se convirtió en uno de los países con más impuestos del mundo. Una maraña de tributos nacionales, provinciales y municipales que hacían casi inviable cualquier actividad productiva. Y ni hablar de los costos laborales. Las leyes rígidas y la industria del juicio convirtieron la contratación de un empleado en un riesgo enorme para cualquier pyme. El kirchnerismo hablaba de defender a los trabajadores, pero sus políticas generaron un sistema que desalentaba la creación de empleo en blanco. El saldo de esta política antiempresa fue desolador. Vimos cómo decenas de compañías internacionales se fueron del país, cerrando sus plantas y dejando a miles de personas en la calle. Las empresas locales que pudieron, frenaron sus inversiones o directamente se mudaron a países vecinos con reglas más claras, como Uruguay o Paraguay. El empleo privado formal se estancó y lo único que creció fue el empleo público y el trabajo en negro, precarizado y sin derechos. Destruyeron el motor productivo del país en nombre de una ideología que solo generó más pobreza. Cuando gastás más de lo que te ingresa, cuando no generas confianza y cuando tenés un historial de no pagar tus deudas, nadie te quiere prestar plata. O, si te prestan, te cobran una tasa de interés altísima por el riesgo que corres. Eso es exactamente lo que le pasó a la Argentina durante el kirchnerismo. El riesgo país, ese termómetro que mide la confianza de los mercados en una nación, se disparó por las nubes y nos dejó virtualmente aislados del mundo financiero. El default de 2001 fue el pecado original, pero la gestión kirchnerista de la deuda fue un desastre. En lugar de buscar un acuerdo razonable y rápido con los acreedores, eligieron el camino de la confrontación, el discurso tribunero y la pelea con los fondos buitre. La famosa frase de Néstor Kirchner de "no les vamos a pagar un carajo" sonó muy valiente en la Plaza de Mayo, pero nos costó años de juicios, embargos y, sobre todo, la imposibilidad de acceder a financiamiento barato para obras de infraestructura o para el sector privado. Este aislamiento del crédito internacional tuvo consecuencias directas y muy concretas. Al no poder pedir prestado afuera a tasas razonables, el gobierno tuvo solo dos opciones para financiar su déficit: la maquinita de imprimir billetes, que generaba inflación, o tomar deuda carísima en el mercado local, en pesos y a corto plazo, una bomba de tiempo que le explotó al gobierno siguiente.
El famoso vivir con lo nuestro fue en realidad un arreglate como puedas sin un mango de nadie. Además, la falta de crédito no solo afectó al Estado, también perjudicó a las empresas argentinas que querían expandirse, comprar maquinaria o exportar. Para cualquier compañía, el costo del crédito estaba atado al riesgo del país. Si para Argentina era caro endeudarse, para una pyme de Lanús era directamente imposible. El kirchnerismo, con su política de confrontación y su desprecio por las reglas financieras internacionales, nos condenó a un financiamiento caro y escaso, ahogando cualquier posibilidad de crecimiento y desarrollo a largo plazo. La última pieza de este rompecabezas de la destrucción fue la política exterior. El kirchnerismo decidió darle la espalda al mundo occidental, a las democracias liberales que son nuestros principales socios comerciales y culturales, para abrazarse con los peores regímenes autoritarios del planeta. Fue una decisión ideológica que nos aisló, nos hizo menos confiables y nos alineó con dictaduras y violadores de derechos humanos. Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro en Venezuela, los hermanos Castro en Cuba, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, y más lejos, el Irán de los ayatolás, la Rusia de Putin, y sobre todo, la China del Partido Comunista. Mientras nos peleábamos con Estados Unidos o con Europa, firmábamos acuerdos oscuros y secretos con potencias que no respetan la libertad de prensa, ni la división de poderes, ni los derechos más básicos. El caso del memorándum con Irán fue quizás el punto más bajo de esta política exterior vergonzosa. Un pacto para garantizar la impunidad de los acusados de volar la AMIA, el peor atentado terrorista de nuestra historia. Y la frutilla del postre fue la instalación de una base espacial china en Neuquén, una estación de supuesto uso científico, pero operada por militares chinos, con cláusulas secretas y sin control argentino. Les regalamos un pedazo de nuestra soberanía a cambio de promesas vagas y swaps de yuanes. Esta alianza con lo peor del mundo no fue gratis. Nos alejó de los mercados más importantes, generó desconfianza en los inversores y manchó la reputación internacional de Argentina, un país que históricamente fue un referente en materia de derechos humanos. Cambiamos a Jefferson por Maduro, a la democracia por la autocracia. El kirchnerismo, en su afán antiimperialista de cotillón, nos convirtió en socios menores y funcionales de nuevos imperios, mucho más peligrosos y opacos que los que decían combatir. Corrupción, inseguridad, clientelismo, destrucción ambiental, pobreza, saqueo, aislamiento. El recorrido es largo y angustiante. Estas son solo algunas de las formas en que un modelo político, económico y cultural nos llevó a este presente de crisis permanente. No fue mala suerte, no fueron las corporaciones, no fue el imperialismo. Fue una sucesión de decisiones conscientes, tomadas por un gobierno que privilegió su proyecto de poder por sobre el futuro del país. Nos dejaron una herencia de ruinas materiales, pero sobre todo morales. Reconstruir sobre estos escombros es la tarea más difícil que tenemos por delante como sociedad. Implica mucho más que cambiar un plan económico. Implica recuperar la cultura del trabajo, del mérito, del respeto por la ley. Implica volver a creer que el esfuerzo vale la pena, que la honestidad es un valor y que podemos construir un futuro donde el que las hace, las paga. Es un cambio profundo que va a llevar tiempo y que nos exige a todos un compromiso que va más allá de una elección. El primer paso para solucionar un problema es reconocerlo, diagnosticarlo sin anestesia, sin miedo a ponerle nombre y apellido a los responsables. Hoy hicimos una parte de ese trabajo, pusimos sobre la mesa el inventario del desastre. Ahora la discusión queda abierta, para que nadie más pueda decir que no sabía. Es todo por hoy. Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre más videos interesantes. Esto ha sido el dato curioso. En este vasto universo, todo es posible.